El problema jurídico en este sentido se relaciona con el margen establecido para la pena, y es que en la mayoría de los casos el juez cuenta con un margen que considera necesario y bastante amplio. Pero la verdad es que el juez tiene que disponer de un margen, porque no se pueden considerar iguales todas las penas, todas las conductas que conduzcan al mismo tipo penal. Y es que con una sola ley no se puede tener en cuenta todas las diferencias que individualizan un delito. El Estado establece este principio con el objetivo de restringir el ius puniendi, para lo cual ponen pautas a la actividad que realizan el legislador y el juzgador. Estas pautas de comportamiento legal evitan la presentación de leyes arbitrarias y la aplicación injusta y absoluta de la ley penal, con lo que a su vez se busca garantizar la seguridad jurídica del ciudadano. La tipicidad y la antijuricidad se relacionan con un contexto del injusto, de manera que la tipicidad actúa como un criterio que determina qué conductas son consideradas injustas y por ende punibles. La tipicidad describe los elementos que deben cumplirse para que la conducta sea considerada un delito, mientras que la antijuricidad refiere a la contrariedad a esas conductas del derecho. En resumen, es un requisito previo para evaluar la antijuricidad de un acto, ¿listo? Unas características claves que podemos ver determinadas en unos delitos culposos podría ser la culpabilidad. Como primera, debe especificarse la falta de intención o dolo de una conducta del sujeto, resaltando la imprudencia o negligencia. Segundo, elementos objetivos. La descripción del hecho debe incluir elementos que constituyen y la conducta culposa, como debe ser el cuidado que se ha infringido. Tercero, conductas del sujeto activo. Es necesario que se definan las conductas específicas que debe cumplir un sujeto para que su conducta sea considerada culposa, evitando así confusiones con delitos dolosos. La tipicidad de la teoría del delito lo vemos en lo siguiente. Es como la adecuación de una conducta a la descripción legal de un delito, siendo un elemento esencial para su configuración. Solo se puede castigar un hecho si está tipificado en la ley penal antes de su comisión. Por lo tanto, es una conducta típica cuando cumple con todos los requisitos que definen un comportamiento prohibitivo y específico del delito. Las principales características que encontramos en este segundo punto sobre la dogmática de la tipicidad en esta sentencia son las siguientes. Primero, elementos estructurales. La tipicidad se compone por tres elementos: la conducta, los sujetos y los objetos involucrados en el acto delictivo. Como segundo, tenemos la relación con la antijuridicidad, que la tipicidad actúa como un filtro que determina qué conductas son consideradas antijurídicas y por lo tanto punibles. Como tercero, tenemos los criterios de adecuación social. ¿Qué nos quiere decir este tipo de tipicidad? Que se debe considerar la adecuación social de la conducta, lo que implica que ciertas acciones pueden ser típicas, pero no necesariamente antijurídicas, y así se podrían justificar socialmente. Los elementos que vemos considerados en el primer punto en la tipicidad de la teoría del delito son los siguientes. La conducta, esto como lo podemos definir como la acción o omisión del sujeto que evalúa la relación con la ley penal. Como segundo tenemos el sujeto, que es una persona que realiza una conducta, pero debe ser capaz penalmente de asumir algún tipo de responsabilidad. Y como tercero tenemos el objeto, que es el bien jurídico protegido que se ve afectado por la conducta típica, que puede ser un bien material o inmaterial. Como un dato curioso podemos ver que un principio que establece que no se puede configurar un delito sin una descripción escrita en la normativa penal es el principio de nul crim, nul poen, sin leg. Este principio implica que no puede haber delito ni pena sin que esté previamente establecido en la ley, garantizando así la seguridad jurídica. Bueno, como tercer punto, en autores relevantes tenemos tres. El primero es C. Fontán Balestra,
en su obra Derecho Penal, Introducción y Parte General. Cuando hablamos de este autor, tenemos que resaltar algunos puntos claves de sus obras. En el Derecho Penal, Introducción y Parte General, Fontán aborda fundamentos del derecho penal centrándose en la tipicidad como un elemento esencial para la configuración del delito. El autor explica cómo la tipicidad defiende conductas que son consideradas delictivas, estableciendo los requisitos que deben cumplirse para que una acción sea tipificada como delito. Además, se discuten conceptos relacionados como la antijuricidad, la culpabilidad y proporcionando un marco teórico integral para entender el injusto penal. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo autor. Este autor es Agil et al., un curso en el que habla sobre derecho penal y la parte general. ¿Qué podemos sacar de acá? Es que Agil y unos coautores que hacen parte de este tipo de cursos ofrecen un análisis exhaustivo de los principios fundamentales del derecho penal, como un enfoque en la tipicidad y sus elementos constitutivos. El texto detalla cómo la tipicidad se relaciona con la antijuricidad y la culpabilidad y examina los diferentes tipos de delitos, incluyendo los dolosos y culposos. Además, se discuten las implicaciones prácticas de estos conceptos en la aplicación del derecho penal, proporcionando así ejemplos y casos que ilustran su relevancia en el sistema jurídico. Ese sería nuestro segundo autor. ¿Qué podemos ver hasta el momento? Que los autores lo que hacen es una relación constante entre la antijuricidad y el tema de la culpabilidad en su momento. ¿Listo? Como tercero tenemos a J. Hurtado Pozo en su Manual de Derecho Penal, Parte General. ¿Qué nos quiere decir él? Hurtado nos presenta una visión integral sobre los principios y normas que rigen el derecho penal, enfatizando en la importancia de la tipicidad en la configuración del delito. El autor analiza los elementos que constituyen la tipicidad, así como su relación con la antijuricidad y la culpabilidad, ofreciendo un marco teórico claro y asequible para todas las personas. Además, el manual incluye ejemplos prácticos y casos relevantes que facilitan la comprensión de los conceptos y su aplicación en el ámbito jurídico. ¿Listo? Para finalizar este punto, queremos hablar sobre que estos tres autores manejan varios puntos en común. La primera, enfoque en la tipicidad. Todos abordan la tipicidad como un elemento fundamental en la teoría del delito, analizando su importancia en la configuración de las conductas delictivas. Como segundo, tenemos marco teórico integral. Cada uno nos va a proporcionar un marco teórico que relaciona la tipicidad con otros conceptos claves del derecho penal, como la antijuricidad y la culpabilidad, como lo habíamos dicho anteriormente. Y tercero, los tres autores incluyen ejemplos, casos prácticos en sus obras, lo que facilita la comprensión y los conceptos en su relevancia en la práctica del derecho penal. Espero que les haya gustado mucho este video y les haya quedado muy claro. En conclusión, por lo tanto, la conducta será típica cuando cumpla con todos los requisitos o elementos mediante los cuales esa figura delictiva define el comportamiento predictivo específico del delito. Por lo tanto, una conducta delictiva es aquella que tiene la cualidad de hallarse comprendida dentro de la descripción de un injusto. Es así que el principio de la tipicidad en materia penal tiene una significativa relevancia de carácter garantista para la penalidad de los hechos prohibitivos en el derecho. De este modo, la conducta típica está conformada por una parte objetiva y se refiere a todos los requisitos para configurarse como un tipo penal determinado, y por una parte subjetiva que se refiere a la voluntad del autor del tipo.